hoy día iniciamos el segundo ciclo de este taller con el tema del duelo. El título de la sesión de hoy es Aprender a vivir de otra manera, ¿ya? Y vamos a tratar uno de los temas más duros que nos puede tocar enfrentar como voluntarios, como es acompañar en el duelo por la pérdida de un hijo. La maestría y desarrollo de la Universidad Anáhuac de México, tiene un magisterio en ciencias religiosas del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma, y un curso de alta formación de la Pastoral de la Salud de la Pontificia Universidad Lateranense. Además obtuvo su certificación como Healthcare Chaplain por la Iglesia Católica de Irlanda. Ana María es consagrada del Reino Christi y se ha especializado en el acompañamiento espiritual y emocional de los enfermos y sus familiares, y ha ejercido este ministerio principalmente en Roma y en Dublín. Actualmente se encuentra en Roma y le agradecemos por tenerla acá media trasnochando un poco para esta sesión. Gracias, Ana María, tienes la palabra. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Me oyen? Muy bien. ¿Sí se oye bien? Ok. Sí, sí. Estupendo. Bueno, la verdad me da muchísimo gusto estar aquí entre ustedes, en Chile con ustedes desde Roma. Y lo que voy a hacer básicamente es compartir la experiencia que he adquirido a lo largo de los años, trabajando muchos años en colegios, acompañando familias, y por otro lado en el Hospital Gemelli en Roma y en el Mater Hospital de Dublín, acompañando pues a los pacientes día a día, ¿no? Y yo pensaba en ustedes, ¿no? El regalo que es ser voluntario, que primero que nada es un regalo para uno mismo, ¿no? Y realmente puede ser un regalo para el paciente y para su familia. Va a depender, diría yo, de algunos elementos. Muchos de ustedes ya son voluntarios y probablemente simplemente esto va a ser un encuadre, ¿no? El primer elemento que considero que es clave es la capacidad de escucha. La atención amorosa que uno brinde a ese paciente. Sin duda, el conocimiento humano que uno tenga, y por eso pues me alegro mucho de que estén buscando formarse y que estén aquí atentamente un viernes a las 6 de la tarde escuchando su capacitación, ¿no? Y un elemento que para mí ha sido verdaderamente clave para abrir puertas y corazones es la capacidad de librarse del propio juicio sobre el enfermo, sobre lo que le pasa, sobre lo que te está comentando, sobre la situación familiar. Es decir, no juzgar nada de lo que estás viendo, viviendo, con una valoración de está bien, está mal, qué barbaridad, ¿no? Eso el paciente lo siente, lo percibe y pues abre muchas puertas, ¿no? Y la verdad es que yo creo que la constatación más fuerte estando ahí junto a la cama del enfermo es que en cuanto tú le prestas un poco de atención, lo que emergen son los dolores de la vida y las del alma, mucho antes que los dolores físicos. Creo que cuento con los dedos de la mano las veces que el paciente me decía, me duele esto, me duele lo otro, refiriéndose a algún órgano. Normalmente, en cuanto tú prestabas esa escucha, lo que emergían son otros elementos, como por ejemplo lo que le quita la paz, ¿no? La duda, los que hemos estado alguna vez hospitalizados esperando un resultado, sabemos que le come la duda, ¿cierto?, del diagnóstico al paciente. Si lo has vivido en primera persona, pues mejor se puede entender, ¿no? Esa ansia que se genera en la espera, ¿no? Y obviamente esa película que puede empezar a darse en Dolby y en
4D, ni siquiera en 3D, de lo que puede pasar. Puede estar rumiando el tema del costo económico, ¿no? Del tratamiento, pensando, mi familia no va a poder pagar ni esto ni lo otro. ¿Alguna pérdida? Puede ser también algo que emerge en este momento y que ha estado sumergido tal vez largo tiempo en pues, algún ángulo del corazón o del alma de la persona. Lo cierto es que el sufrimiento trae a la superficie penas y tristezas y es la oportunidad tuya como voluntario de, podríamos decir, con esa escucha atenta, activa, ayudar a que la persona pueda drenar en ese momento esa oscuridad que ha estado en lo profundo de su alma, ese hecho que ha estado probablemente muy en lo hondo, ¿no? Y la verdad es que este remedio, esta posibilidad de hacer emerger estos elementos que he descrito, en numerosas ocasiones es mucho más potente que el fármaco que le puedan dar los médicos. En una ocasión, para que vean cómo se conecta esto, estaba yo trabajando en un colegio y llegó una alumna con las manos en el estómago, doblándose del dolor. Uno se preocupa, ¿no? Y abrió la puerta y me dijo, me duele, me duele, me duele. Y lloraba, se quejaba. Bueno, la senté obviamente para tratar de identificar qué estaba pasando realmente. Y en cuanto cerré la puerta, era un cubículo de cristal, para poder atenderla y que el resto de las alumnas estuvieran en paz y serenidad, empezó a llorar más y más y más. Y en cuanto salió ese llanto, me pude dar cuenta de que empezaba a decir, no, es que me peleé con mi mamá y no le dolía el estómago. Le dolía, ¿cierto? Pero lo que le dolía era la pelea que había tenido con su mamá. Y esa pelea le había generado, ¿cierto?, este malestar físico. Entonces, ¿cómo la escucha puede ser realmente en un momento para el paciente un grandísimo alivio? Alivio real, también físico. Y puedo pensar ahora en una ocasión que estaba en el hospital, que yo estaba un poco ansiosa, era ya llegando a la noche, no tenía resultados, y la enfermera me dijo, estás un poquito nerviosa, ¿verdad? Y yo, sí. Me dije, ¿quieres una manzanilla? Ese diálogo tan elemental de, estás ahí, ¿no? Te estás sintiendo pésimo, y alguien te pone atención e identifica el estado emocional en el que estás, el estado de preocupación, pues no sé si la manzanilla me sirvió realmente, pero lo que sé es que dormí, ¿no? Y probablemente ustedes pueden poner otros casos como este que estoy diciendo. Ciertamente entre las pérdidas que les decía que pueden emerger en este momento de sufrimiento en el hospital, de soledad y de tanta reflexión, están tantas horas, ¿cierto?, mirando el techo las personas, puede estar la muerte de un hijo o de una hija, que pues es indescriptible y vamos a tratar de profundizar un poquito en ello. Circunstancias que yo en lo personal he encontrado en el hospital ha sido, por ejemplo, la pérdida de un hijo durante el embarazo. Fuera por un aborto espontáneo, fuera apenas nacido la guagua o el bebé. Y les comentaré un poquito sobre esto. Por otra parte, igualmente me he encontrado con papás que han perdido un hijo, en este caso era un niño, por la condición genética. Es decir, era un bebé con lo que se dice que era incompatible con la vida. Su condición física era incompatible con la subsistencia de una vida normal, ¿no?
Y además ellos lo sabían desde antes, ¿no? Con todo el diagnóstico prenatal. Otra situación de pérdida del hijo puede ser por la inmersión en la piscina, ¿no? Bastante común el encontrarse con, tristemente, con niños que mueren ahogados. Podría ser en la juventud, que la consideramos la flor de la vida, e incluso en la adultez. La pérdida del hijo en la adultez puede ser tremendamente dolorosa para la generación de los padres, ¿no? Porque deja marido, porque deja mujer, porque deja hijos, ¿no? Porque deja un proyecto inconcluso. Y luego las circunstancias de la pérdida del hijo, las circunstancias sabemos que siempre pueden agravar el dolor de la pérdida, como puede ser en ocasiones que me he encontrado por suicidio, por asesinato o por accidente, ¿no? Estas muertes imprevistas que irrumpen, podríamos decir, violentamente en la vida. Y ahí estás tú, el voluntario, que te mira el paciente y ve en ti, pues, alguien amable que está donando tiempo. Y puede ser que su necesidad de comunicación, de escucha, abra la puerta, ¿cierto?, a revelar una de estas pérdidas de la vida, y podría aparecer en ese encuentro la pérdida de un hijo. Y es muy importante que tengamos conciencia de que tal vez ese momento en que tú encontraste al señor Pedro va a ser el único encuentro que tengas con él. Porque a mí me pasa con frecuencia que la siguiente vez el paciente ya fue dado de alta. La siguiente vez está en rayos y ya tú no te puedes quedar ahí las 3 horas que está el paciente fuera de la cama. O está con parientes, ¿no? Está con la familia. Digo, veo a algunos de ustedes haciendo el gesto con la cabeza, ¿no? Entonces, el encuentro es normalmente o con mucha frecuencia único y hay que aprovecharlo. Pero aprovecharlo para ir al ritmo de tu paciente, de tu enfermo, de su necesidad, no de la curiosidad, porque, uy, ya me dijo que perdió a alguien, ya perdió a alguien muy importante y como que tú intuyes que es un hijo, pero no lo ha dicho. No es tu curiosidad la que debe orquestar ese encuentro, sino la necesidad del corazón de ese paciente, ¿no? Y es el momento en que va a traer al corazón y a la memoria, y va a ser presente probablemente, la vida y la muerte de este hijo. Y hay que estar dispuesto a ello. No es nada fácil, nada, nada. Porque la muerte del hijo es tremendamente difícil, ¿no? Y miren, pensando en mí misma, ¿no? Y creo que algunos podrían dar esta charla en mi lugar, de los que tienen más años en voluntariado, es que nos vienen ganas de escapar. O sea, ya dijo que se le murió un hijo y yo ya quiero estar en otro lugar. Quizás no físicamente, ¿cierto? Pero ya quiero cambiar de tema porque es un tema duro, es un tema difícil. No me atrevo a estar de frente a un dolor tan grande. O sea, una cosa es estar junto a un enfermo dializado, que sí, es difícil y es duro. Y otra cosa es estar junto al señor dializado que ha perdido a su hija, ¿no? Entonces, podemos querer evadir, podemos querer escapar, o podemos querer dar frases para rellenar el silencio, porque es tan duro, tan doloroso, que empiezo a decir las frases cliché que las personas que han perdido un hijo odian, como, ay, seguro señora, es más difícil para usted que para el papá. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho? O, uy, pero si sucedió hace tanto tiempo, ya tendría que haberlo superado. ¿En qué le ayuda eso a tu paciente, a tu enfermo? O usted tiene un angelito en el cielo.
Yo no sé qué han escuchado ustedes de esta frase, pero lo que yo he escuchado es tremendo. Es terrible, porque la persona, la madre, el padre que recibe esa frase, es que casi quisiera, ¿no?, que esa persona se diera la vuelta y se fuera. Yo no quiero tener un angelito, han respondido algunos. Yo quiero un hijo, lo prefiero aquí, ¿no? Entonces, bueno, estas pueden ser las frases tentadoras, ¿no?, que nos vienen a la cabeza. Y no necesitan escuchar eso porque no responden a la necesidad de ese momento, ¿no? La muerte es desgarradora y la verdad es que hay que tomarse uno el tiempo para sopesar la hondura y la profundidad de lo que está compartiendo el enfermo. De alguna manera, y esto probablemente si alguno de ustedes ha perdido un hijo o si han estado con pacientes que han perdido hijos, pueden hacer una lectura de esto, porque la muerte del hijo es la muerte de los padres. Es la muerte del futuro, la muerte de los anhelos. A veces es la muerte de mi apellido, entre comillas, ¿no?, de el que se repita mi genealogía. La muerte de los proyectos comunes es que habíamos pensado un viaje, una vacación, un cambio de casa, comprar un auto, da igual. Muerte de proyectos. Hay algunos autores que hablan de la pérdida del futuro. ¿Qué iba a ser de ese hijo? ¿Qué iba a ser de esa familia? ¿Qué iba a ser de esa sociedad con la vida de ese hijo? Y se da la proyección, ¿no?, de ya no tendré nietos, y de este hijo ya no se va a casar y ya no se va a graduar. Y esto se prolonga en el tiempo y de alguna manera es, como les decía antes, la muerte del futuro, del que quede la herencia de mi familia a través del tiempo, porque pues este hijo ya no continuará esa historia familiar. ¿Alguna consideración que estando ahí, vamos a decir, en la batalla del voluntariado, ¿no?, en esta hermosa labor, a mí me ha ayudado en muchas ocasiones preguntar por el nombre del hijo? Esto es meterse en juego, la verdad. Y en comenzar a usar el nombre del hijo en la conversación. Es decir, ¿cuántos años tenía Juan, señor Eduardo? Y la respuesta me va a dar un contexto, porque sabiendo yo la edad que tenía, pues podré imaginarme, ¿no?, un poco cómo es para ese padre o esa madre. Y los papás agradecen mucho este gesto, porque tal vez hace años que no se nombra a ese hijo. Él lo nombra en su corazón, pero no se oye nombrar el nombre de ese hijo o de esa hija. Entonces, es como una bocanada de aire fresco. Alguien reconoce que Juanita fue mi hija y que ya no la tengo, ¿no? Y en alguna ocasión, esto me pasó en Irlanda, conversando con una señora anciana, me dijo, ¿no?, que había muerto un bebé apenas nacido, ¿no? Y le pregunté si tenía nombre. Y me dijo, no, porque no se bautizó. Estoy hablando de una mujer de más de 80 años, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿no?, en la conversación, ¿y qué nombre pensaban ponerle? Y entonces le pregunté, ¿quiere que le llamemos así? Me dijo un nombre, ¿quiere que le llamemos así? De esa manera, esa hija o hijo cobra la identidad propia. Entonces, sí me dijo un nombre la señora y empezamos a hablar por el nombre de la niña. Y lo increíble de esto es que esta mujer ya nunca más va a volver a hablar de la hija que nació muerta. Ahora es Carolina. ¿Por qué? Porque le dimos un nombre que ella tenía en su corazón, pero que en un momento no se llegó a dar porque pues había nacido muerta, ¿no? Y cómo es importante en esta conversación
ofrecer preguntas abiertas, ¿no? Para dar la oportunidad a que expresen las emociones que se vinculan a la pérdida de ese hijo o hija. Y ahí es donde, con pues, la gracia del Espíritu Santo, pero también con mucha mano izquierda, ¿cierto? Hay que hacer preguntas como, ¿quisiera contarme algo sobre Juan, sobre su muerte? Lo que les digo antes es muy importante, quizás hace años que no hablan de ese hijo, de las circunstancias, de lo que experimentaron. Obviamente, yo suelo expresar que no me puedo ni imaginar lo que es perder a un hijo. Y puedo invitar a la persona que querría compartir conmigo algo, su experiencia, y callar. Y callar quiere decir callar. Y dejar que el silencio penetre el corazón, la memoria de la persona, ¿no? ¿Cómo era su hijo? Permitirle que haga memoria, si era chiquito, si era grande, del carácter, de las características físicas. ¿Se parecía en algo a usted? Porque usted es bien simpático, ¿no? Uno ya observaba un poquito de ese enfermo algo y el paciente, aunque ustedes no se den cuando no se den ni cuenta, va a estar narrando cosas preciosas, dolorosas, profundas, simpáticas de ese hijo. Me decía que Jorge estaba enfermito. Sí, y va a continuar él su relato. Estas frases que él, el paciente es el que las continúa, ¿no? No preguntas cerradas para que me conteste sí, no. Y les comento aquí algunas frases que yo he escuchado con mis propios oídos de papás y mamás de la experiencia, ¿no? ¿Qué es la pérdida de un hijo? Una mamá mexicana me decía, no sé por qué se muere un hijo, no lo entiendo. Para que ustedes puedan leer detrás de esto las emociones, los sentimientos, los pensamientos que hay detrás. ¿Eh? Creo que nadie lo sabe. Entonces no vas a ser tú el voluntario, ni tú, el asistente espiritual, el que llega a decirle, mire, yo sí sé, yo le puedo explicar. No, o sea, no le expliques nada. Su experiencia es única e irrepetible, ¿no? Es inimaginable, dice esta madre. No tiene nombre, es absurdo. Fíjense, no lo entiendo, es inimaginable, no tiene nombre, es absurdo. Tienes toda la razón, es absurdo. Se vale decir que es absurdo. Y eso va a ser mucho más poderoso que si te pones a, como en una ocasión me dijo una señora, a defender a Dios. No, Dios tenía un plan. No, es momento de escuchar. Después llegará el momento de otras cosas. Bueno, otro testimonio, ¿no? Este es un papá italiano. El hijo de este matrimonio era incompatible con la vida. A pesar de esos diagnósticos, vivió 40 días. Incompatible con la vida, pero 40 días que vivió. Y son muy felices a sus papás, pero decía, después de que nuestro pequeño se fuera al cielo, teníamos muchos sentimientos, emociones. Preguntarse, ¿pero por qué? Segundo hijo era este bebé. Los sentimientos, decía él, que se percibe son tantos y tan opuestos. Simplemente piensen en el mar cuando las olas vienen de un lado y del otro, y del contrario, y de arriba y de abajo. Así. El dolor, dice, es el más grande. No es natural que un padre vea morir a su hijo. En el caso que les compartía, al ponerles los casos, ¿no? Con los que uno se puede encontrar de las madres que han perdido niños recién nacidos, hay sentimientos muy fuertes, muy potentes y que hay que sostenerlos, hay que acogerlos, ¿no? Se sienten culpables, se sienten fracasadas, responsables de lo ocurrido. Y preguntas como, ¿qué hice mal? ¿En qué no tuve cuidado?
¿podría haber sido de otra manera si esto no habría pasado en un lugar, una temporada, en un país? Y podría ser, y yo les diría que en estos casos, que son de los duelos más ignorados, los de perder guaguas chiquititas, podría ser que tú seas la primera persona a la que le plantea estos cuestionamientos y estas emociones tan profundas de culpabilidad. Y la tentación es empezar a dar excusas. No, si seguro tú tuviste mucho cuidado. Nada de eso. Escucha, escucha, escucha. ¿No? Esta era una madre brasilera que su bebé murió en terapia intensiva neonatal. Y la verdad es que a nosotros, que estamos ahí junto al paciente, que en este caso era la madre del paciente, nos toca estar ahí, para que ella sea capaz de expresar todo ese dolor que es desde la entraña por la pérdida de un hijo apenas nacido, o en frase durante el embarazo. Y lo complejo de este duelo, que les digo, socialmente es muy poco reconocido, y esto lo escriben todos los que escriben sobre este tema, hablan en inglés, en italiano, en español, es muy evidente. ¿Por qué? Porque el niño no fue presentado en sociedad. Los abuelos normalmente no lo han conocido, apenas lo han conocido el equipo médico y los papás. Entonces, la sensación de que pues, la vida sigue, para todo el mundo sigue, menos para esa mamá que pasó de embarazada a mamá sin hijo, de padre esperando un hijo a padre sin hijo. Y esto genera mucha soledad en el matrimonio y en la mujer una sensación de aislamiento muy potente. Este puede ser uno de los casos que nos encontremos al borde de una cama, que pues sea de esos que uno quiere salir corriendo porque es duro, muy duro. Aquí frases como, era solo un bebé, ¿no? Verás cómo el sufrimiento es menor, es decir, afecto, años, igual mucho dolor. Poco tiempo, poco dolor. No es matemático, para nada. Yo en los casos que he conocido, y que no es uno, son varios lamentablemente, para nada. Son jóvenes, podrían tener más hijos. Pretende ser un comentario positivo, pero es nefasto porque un hijo no se reemplaza con otro hijo. Y de los presentes, el que tenga hijos sabe que el primero no quita el segundo ni quita el tercero. Son cada uno especial y único, ¿no? El relato incluso puede que traiga experiencias físicas del momento, ¿no? De la pérdida, y que de alguna manera las reviva, ¿no? Estas experiencias en la medida que las recuerda. Por ejemplo, el hueco en el tórax, como si estuviese traspasado el cuerpo, como si hubiese realmente un hueco, un hoyo, ¿no? La sensación de que el cuerpo no tiene control. O sea, estoy que me desmayo, apenas puedo respirar. La sensación de que es absolutamente irreal son sensaciones tremendamente potentes en el caso de la pérdida de los hijos. Entonces puede ser que el paciente que te está contando empiece a revivirlas, pero el revivirlas y el que tú estés ahí para estar con él igualmente va a ser sanador, ¿no? Algo que se puede hacer que es muy enriquecedor mientras el paciente recuerda es acoger, si te saca una foto de la billetera, por lo menos es muy típico en nuestra tierra, ¿cierto? Que sacan la fotito ahí doblada, así viejita, ¿no? De la billetera o de la libreta. Mírala, tómala, te está compartiendo su tesoro. Y además recuerda, ya sabes el nombre, entonces, Juanito. ¿Y cuál es Juanito de los 3 niños? ¿No? Mantén esa presencia de ese hijo mientras estás hablando. Y
al hacer un comentario sobre la foto, el texto que había escrito el niño, tú enganchas, ¿no? Ah, pero mira, si está vestido de guasito, uy, sí, y va a continuar el paciente. Bailaba como los, ¿no? Ángeles, o cantaba, o... Y si en algún momento te hubiera dicho, ay, sí, cuando vuelva le muestro, y tú regresas, recuerde que tiene una promesa que me hizo, ¿no? Cuando la mujer le traiga, el papá le traiga, el pariente le traiga la imagen. Y podrías encontrarte con frases en ese momento que expresan lo que vivía o lo que vive todavía ese paciente, diciendo, la vida ya no tenía sentido, vivía porque no me había muerto. Todos y todos parecían tan ajenos a lo que yo llevaba por dentro. Algunos me decían, qué bien lo llevas. ¿Era verdad? ¿O era solo una pantalla para sobrevivir a las preguntas en el trabajo, a la gente del vecindario? Y aquí hay una pregunta que puedes hacer, dependiendo cómo percibas, pero puede ser muy buena. ¿Hay algo que le ayudó? ¿Hay algo que le ha ayudado? Porque le vas a dar la posibilidad de recurrir a sus propios recursos. Sí, la oración. Sí, los amigos de la iglesia. Sí, mis parientes. Sí, mis compañeros de trabajo. El árbol que estaba plantado y que yo cuidaba. Y tú vas a tener ahí referente a posibles herramientas para encontrar, vamos a decir, inspiración en otros momentos de dificultad. Por lo tanto, recuperar, si es posible en ese momento, qué le ha ayudado. Porque eso es parte del proceso de sanación. Y esa es la herramienta que él tiene, no la que tú le llevas, es la propia, que es esencial. La narración realmente puede tener un poder curativo. O sea, tú puedes ver la carita del enfermo cuando tú llegas, te abre esta realidad y cuando te vas, observa su cara, observa su rostro, su expresión. Y si has sido lo valiente que se requiere ser y lo prudente, ¿cierto? Y has estado no para defender a Dios, no para justificar nada, y has acogido el dolor, lo has compartido con el paciente, probablemente lo dejas mejor situado que cuando llegaste. Porque tú en ese escuchar le puedes ayudar a identificar sentimientos, dolores asociados a la pérdida. Y en la medida en que él le ponga nombre, pues cuando uno le pone nombre a una emoción, pues, se proporciona, ¿no? Va como, se pone en el lugar correcto. Algo muy importante a considerar es que el papá y la mamá pueden vivir de manera muy distinta. Por lo tanto, puede que cuando te sientes, escuches, ¿no? Como formas de enfrentar muy distintas la pérdida del hijo o de la hija. Sin embargo, hay un movimiento pendular frecuentemente entre la acción y la comunicación. Unos se inclinan un poquito más a la acción. Yo sé que ya están adivinando a qué me refiero, a los varones. Y a la comunicación se inclinan un poquito más las mujeres, pero no es exclusivo. Y esto es muy importante saberlo, ¿no? O sea, no es ni de hombres ni de mujeres, pero se da con mayor frecuencia, y eso lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los casos de estudio. Para los hombres existe en nuestra realidad latinoamericana, y no solo, la frase los niños no lloran, los hombres no lloran, y entonces se da esta realidad de que frecuentemente, pues, no es que expresen mucho sus sentimientos porque hay una etiqueta social. Y les puedo decir que compartí con un señor irlandés. Cuando él tenía 5 años, se le murió el padre. Cuando tenía 8, se le murió la madre. Y los tíos que se hicieron cargo de él. Pero en el momento del funeral del padre, a los 8 años, hubo un varón de la familia que le dijo, los hombres no lloran. 8 años. Huérfano.
Y él, 30 años después, se dio cuenta de cuán condicionante había sido esta figura masculina adulta que le decía a este niño pequeño, ¿cierto? Que no iba a llorar, que pues después de 30 años se dio cuenta de que no había llorado la muerte de su padre ni de su madre. Sin palabras, ¿verdad? Entonces, bueno, la presión de ser fuertes a veces también puede ser un condicionante para los varones. ¿Qué es lo que encontramos un poquito más común en este lado del péndulo, ¿no? El que realmente no quieren llorar en público, que tampoco quieren expresar la pérdida. O sea, hay mucho silencio, que evitan con frecuencia hablar de la muerte del hijo. Y que, dependiendo del momento en que murió el hijo, pero si es desde la juventud, podríamos decir, hasta la infancia, sienten el fracaso de no haber podido proteger al hijo. Fracaso, culpa, responsabilidad, frustración. Y de alguna manera quieren pasar de largo. De la pérdida ya quieren estar en lo siguiente. O sea, eso de pasar por un proceso. No, yo ya quiero estar, si estamos en enero, yo ya quiero que sea diciembre. ¿No? Y esto es bueno saberlo, porque sabiéndolo es como vamos a poder acoger esa escucha, más bien dicho, realizar la escucha de una manera más adecuada. Y también hay una tendencia a buscar lidiar con el trabajo del duelo solos. En silencio, aislados, solos. Ahora, hay comportamientos que a mí me parecen estupendos, la verdad, que se asocian, si estoy solo conmigo mismo, ¿no? Hay algunos que buscan realizar tareas vigorosas y repetitivas, ¿no? El ejercicio, tareas manuales, trabajar el campo, cortar leña, clavar, picar, construir, ¿no? Si se fijan, estamos en el área de la acción, hacer. Y la verdad es que muchos de estos gestos que acabo de escribir son buenísimos para canalizar la rabia. Porque si yo estoy sintiéndome fracasado y enojado conmigo mismo porque no protegí a mi hijo, qué bueno que estoy picando la tierra. Porque estoy descargando, ¿cierto?, mi rabia y al mismo tiempo algo saldrá después de que yo siembre. Entonces, hay un posible futuro. O si estoy construyendo una mesa, una silla, pues cada clavo es una descarga de esa posible rabia, convirtiéndose en algo que puede ser útil. También puede haber como comportamiento el hacerse cargo del funeral, del entierro, estar activo mientras todos están como, perdónenme la palabra, atontados, pero es que no es atontados, es en shock, ¿no? Activo. Me muevo, llamo, voy, investigo. Normalmente hay otro familiar que también apoya ese tipo de gestión. Hay quienes en el hacer, la acción, trabajan mucho más. Y a esto me refiero a la necesidad económica que pueda haber por el gasto que ha habido, sea porque hubo una hospitalización, sea porque el pago del funeral y todo lo que ello implica. También puede ser porque tengo la mente ocupada en otro tema. La mente, el corazón, el cuerpo, ¿no? Y normalmente fuera del COVID, es fuera de la casa. Ahora el que quiera hablar puede reactivar su micrófono. Sí, yo quería hacer una pregunta. Bueno. En alguna parte leí, ya no me acuerdo de quién, que para entrar al alma de alguien había que sacarse las sandalias previamente. Y me pareció súper significativa la frase.
y yo creo que cualquiera que ha perdido un ser querido importante, digamos, no le es fácil hablar y muchas veces no quiere, y menos con alguien que no conoce, por lo menos en mi propia experiencia, digamos. Entonces encuentro súper difícil el rol de llegar como a querer escuchar a alguien que no quiere hablar, ¿se entiende? O sea, entiendo que a la larga puede ser un bien, pero por otro lado lo pienso, si yo lo haría me sentiría, o sea, yo no puedo nunca, yo creo que la mejor compañía es el silencio, o sea, me cuesta mucho esto de estar como tratando de tirarle el cordel para, yo me sentiría muy incómoda hacerlo y si fuera en lo personal me sentiría muy invadida. Entonces, como que delicado ese juego porque al final uno va a dar un servicio, no va a dejar a la persona mal, y no creo que siempre todas las personas reaccionen del mismo modo con alguien que está tratando de enterarse de su vida. A mí al menos me daría rabia. Entonces, como cómo saber ese equilibrio tan importante, ¿no? No sé, eso. Bueno, Gracias, hola. Dale. Hola. está la mano. Sí, mira, yo estoy poniéndome en la situación de que el paciente está ahí porque está enfermo, Sí. ¿cierto? Y él, ante la situación de enfermedad y de dolor, reflexiona sobre la propia vida y es él el que te dice que perdió un hijo, no que tú Ya, o sea, él te preguntas. busca. Ya. Sí, porque la experiencia lo que nos dice a los que estamos muchas horas en el hospital acompañando a los pacientes es que cuando se ven sufrientes, vulnerables, como yo les decía al principio, emergen las cosas importantes de la vida, los dolores importantes. Y entre esos dolores puede que te encuentres una pérdida. Entonces, todo mi discurso es para cuando emerge, ¿qué haces con eso? No Ya. cuando, no estoy hablando específicamente de una persona que acaba de perder un hijo y tú vas y te sientas al lado sin ser experto en el tema y pretendes hacer una elaboración del duelo con ella. No. O Es sea, más bien no hay que cuando salir a buscar, claro. no. Claro. Esta viejita, cuando le pregunté, ¿cuántos hijos tienes? ¿No? Una viejita de 80 años, irlandesa, y me dice, bueno, 8, pero se me murió uno. Ah, ¿cómo se llamaba? Y ahí es donde tú acoges ese tesoro que es la vida de un hijo perdido y andas, caminas con esa persona. Pero Sí. solo si ella te presenta, digo, es mi experiencia, no sé, padre Basi, si tiene algo distinto que comentar, pero no vas a investigar. A ver, dígame, ¿cuántos parientes se le han muerto? ¿No? Y vamos a hablar de... Gracias. No, para Vale. nada. Gracias. Sí, aprovecho de hacer un comentario también al respecto. Esa cita que tú mencionaste al principio es la cita de cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, ¿no es cierto? Escucha una voz que dice, Moisés, descálzate porque estás entrando en tierra sagrada. Esa misma bella actitud es la que estamos llamados a tener los voluntarios, ¿no es cierto? Cuando estamos frente a la vida del otro, efectivamente, como tú dices, si tú dices, a mí me daría rabia que me preguntaran, me sentiría invadida, es porque tú sientes que efectivamente tu vida es un lugar sagrado. Y espero que cada uno de los voluntarios que está aquí presente tenga también esa concepción, y cuando nos acercamos a la vida de otro, efectivamente estamos en el Sinaí frente a la zarza ardiente, nos tenemos que descalzar, tenemos que entrar con sumo respeto, jamás con invasividad, jamás con una curiosidad sin sentido, sino que nosotros estamos ahí para él. De modo que esa es como una que, yo siempre he dicho a las personas que acompaño, a las voluntarias que dijo aquí en el hospital, nosotros siempre tenemos que ir con la actitud del servicio, ¿no es cierto? De que yo estoy aquí para escuchar, para estar, para hacer presencia. Y si tú quieres contarme algo a mí, yo lo acojo y yo te acompaño. Pero no es como que, hola, soy el voluntario de la pastoral, vengo a conversar con usted, así que cuénteme usted alguna cosa para conversar. No, no es que tú estás, el paciente al servicio del voluntario, al revés, tú estás al servicio del paciente. Bueno, por eso termino mi intervención. Bueno, si les parece, continúo para terminar y para que lleguemos al taller, que es muy breve, pero creo que puede ayudar. Bueno, les decía, esta ejecutiva que decía, me levantaba porque estaba viva, desayunaba en automático y trabajaba 5 años, ¿no? En la acción. En la acción. ¿Por qué? Porque ella pensaba,
así se me pasa la vida y llego al encuentro con mi hijo en el cielo. Entonces, como ven, este comportamiento no solo es masculino, el caso que les pongo es real y es femenino, ¿no? Habría otros casos o comportamientos en que la idea de estar juntos con los hijos, los abuelos, el estar, no importa qué se va a comer, no importa de qué se va a hablar, estar juntos será algo que pueda buscar más el varón. Y ciertamente, lo que decíamos, este comportamiento del aislamiento, ¿no? O sea, me voy a mi cueva, me voy a mi rincón, me voy en el auto, me voy yo solo, ¿no? Como un comportamiento. Las mujeres, pasando un poquito más en el péndulo a la comunicación, ciertamente tendemos a expresar un poco más los sentimientos y estamos más dispuestas a las conexiones y a aceptar ayuda. Es cierto que pueden sentirse tremendamente aisladas cuando el entorno familiar no va al ritmo de la necesidad de ellas, ¿no? Cuando quieren expresar el dolor y pues sean los hijos, sea el marido, sean las hermanas, los padres, perdón, los hermanos, no estén dispuestos a escuchar. Hace muy poco lo escuchaba de una señora que me decía, es que necesito decirle esto a alguien, pero nadie está dispuesto a escucharlo. Y era cómo se sentía ella, no era mucho más por una pérdida. Este intento de conectarse es muy insistente y la verdad es que en el caso de las mujeres ayuda bastante, ¿no? Y puede que se sienta mucha frustración cuando la pareja especialmente va en otro ritmo y en otro canal. Y ahí creo que todos podemos pensar en casos que conocemos donde hemos visto como el duelo para uno y para el otro es como a destiempo y es un tango un poquito difícil de bailar. ¿Qué comportamientos más frecuentes? Yo les estoy tratando de iluminar porque ustedes van a escuchar en el paciente, en el relato, puede que escuchen esto y entonces a ustedes les va dando un cierto sentido lo que se está compartiendo, ¿no? Probablemente ese enfermo o esa enferma quiera hablar de la vida y de la muerte del hijo, no solo de la muerte. Y para eso se necesita quien lo acoja, ¿no? Va a buscar ayuda dentro y fuera. Las redes sociales en este sentido pueden ser de gran ayuda y hay mucho, yo he encontrado a partir del 2010, 2012, muchos grupos que se están creando para responder a necesidades de duelo, que ha sido creado por una iniciativa singular, por la muerte de un hijo específico, ¿no? Y se van sumando personas, mujeres, muchas mujeres, que han vivido la misma experiencia. Y otro elemento que es más común en las mujeres, no exclusivo, como hemos dicho varias veces, es el tema de la narrativa, el usar la narrativa como un elemento muy poderoso, sea el diario, sea un cuento, sea un libro, donde la persona expresa su sentir y su sentimiento de aislamiento respecto de la pérdida se disminuye, ¿no? Y ofrecen de alguna manera cauce al dolor. Hombres y mujeres podemos encontrar medios extraordinarios en las bellas artes. La verdad es que el ser humano es tan maravilloso que si es capaz de expresar con palabras, pues también lo puede hacer en la música, en el baile, en el cine, en la fotografía, y ustedes pongan el arte que les guste. Entonces, puede ser tremendamente pues, interesante si tú al final le preguntas, el paciente ya te ha expresado o ha conversado de su hijo, y tú le dices, ¿y usted esto lo ha convertido en algo? Y quizás te dice, sí, en un jardín, o te dice en una canción, o te dice en una pintura, mira, no lo había pensado, y estás dándole una herramienta para pues ir concluyendo su proceso de duelo. Sabemos que no hay un duelo normal o típico, cada duelo es único, ¿no? Entonces, el tener esta variedad de sentimientos, comportamientos, este péndulo entre el
actuar y el comunicar, pues se puede dar en distintos momentos de distintas formas, ¿no? Quisiera compartirles o ilustrar quizás algunas de las tareas que propone Worden sobre el duelo en casos en que me tocó intervenir directamente, ¿no? Porque pues es bueno que uno tenga un contenedor donde lo que vive también, podríamos decir, procesar y decir, ah, esto que me tocó vivir probablemente para esta persona era esto, ¿no? Porque pues también vamos aprendiendo, ¿no? Y nos vamos ejercitando y eso permite que seamos mejores instrumentos con los siguientes pacientes, ¿no? Y cuando hablamos de una de las tareas, esta de aceptar la realidad de la pérdida, me viene a la memoria el shock y la sensación de irrealidad. Yo siendo bastante joven, tuve la muerte de una alumna de unos 16 años, un tiempo después del accidente, unos días después del accidente de auto que tuvo, ¿no? Y en este caso concreto, esta chica era la única mujer, era la hija menor, y los papás eran pues un poco mayores. Tenía hermanos hombres, pero era la menor y la mujer. Y el estado de shock tenía a los papás en tal estado de incapacidad, si les digo, es muy fuerte la palabra incapacidad, pero de bloqueo, si quieren, que a mí y a otra consagrada nos tocó literalmente hacer todo. Cuando digo todo, es todo lo práctico, todo lo espiritual. O sea, la misa de cuerpo presente la querían en su casa. Y es, informa, invita, consiga al sacerdote, arma el espacio físico, habla con la funeraria, todo es todo, ¿no? Entonces, a veces al voluntario le puede tocar eso, tienes que, el vaso de agua, pero también puede ser, a ver, sentémonos, yo le ayudo a pensar, yo le ayudo a, ¿no? A este torbellino que está viniendo a la cabeza, ¿no? de la persona que está viviendo esa realidad. O por ejemplo, otro caso en que Regina falleció en su casa repentinamente y me pidieron que llevara a los hermanos del colegio a la casa para que los papás le avisaran a sus hijos, a los demás hijos, que había fallecido, ¿no? Y bueno, me tocó quedarme en esa casa, me quedé toda la mañana. No era una casa que yo conociera, no era una familia que yo conociera en particular, pero era necesario alguien que abriera la puerta, que diera una sensación de estabilidad y serenidad en medio de un caos magno. Alguien que contestara el teléfono, alguien que cuando llegaban los parientes iba haciendo pasar a la gente como si fuese la dueña de la casa, que no lo era, ¿cierto? Pero facilitar en el momento en que hay shock y que realmente está la sensación de irrealidad que están viviendo las personas, que el que tú tengas la cabeza fría y un poco de sentido común va a ayudar, pero también un poco la conciencia, ¿no? De que tú eres un instrumento en medio de este torbellino, ¿no? Respecto a identificar y expresar las emociones, otra tarea que nos propone Worden, recuerdo el caso de una señora en México que perdió a 2 de sus hijos en un accidente de auto. Esta señora pues quedó muy traumatizada por la experiencia y a mí me tocó encontrarla cuando ella estaba dando a conocer un texto que narraba la pérdida de los hijos desde el accidente hasta el momento presente. Su profesor de inglés, fíjense los instrumentos, el profesor de inglés le pidió que escribiera el texto en inglés y que escribiera todo lo que había pasado. Y esto, después de muchos años, le permitió a esta mujer identificar qué había pasado, qué había experimentado, qué emociones había vivido, y ir como encajando las piezas
y concluir su proceso, de alguna manera ya poder estar en paz con la muerte de estos hijos, ¿no? La narración escrita, en inglés, ¿no? Un ejercicio creativo, podríamos decir, ¿no? O en esto de identificar las emociones, me tocó con John, un joven de 27 años que se suicidó, estaba con una depresión, tomó una sobredosis de medicamentos y pues falleció, ¿no? El solo escuchar el relato del padre y de la madre que no hay palabras para describirlo, la verdad, que te hacen doler el alma, ¿no? Y ver el sufrimiento y ver al mismo tiempo cuando la madre te cuenta o el padre te cuenta que al llegar al lugar donde había sido el suicidio, como ella cogió y abrazó a este hijo como si fuese un bebé, ¿no? Un hombre de 27 años, ¿no? Entonces es escuchar y permanecer y escuchar esas emociones que pueden ser, pues en su narración, muy, muy difíciles, ¿no? Puede estar la tercera tarea esta de adaptarse a vivir en la ausencia del ser querido. En una ocasión, el hermano de una alumna tuvo un accidente de auto, falleció después de unos días. Él era un estudiante muy brillante, universitario, y las reacciones, ¿no? de cómo se vive con la ausencia del ser querido ante la crisis de los papás. La hija mujer cogió el rol de dueña de casa, ¿no? Ella pues estaba viviendo el duelo, pero ella su manera de gestionar fue haciendo. Entonces, las compras, las cuentas, ella tenía 15 años, ¿no? ¿Cómo puede ser, cierto, que pues hay que seguir viviendo? Y en este caso, pues ella tuvo la habilidad de adaptarse y enfrentar de forma práctica la necesidad de los papás, ¿no? Al ponerse manos a la obra con las cosas domésticas. Un último caso, vamos a decir, que vivió en primera persona, me tocó una chica de 18 años que murió en otro país, ¿no? Y me tocó pues acompañar un poco a los papás a distancia. Yo estando en otro país, muere en un tercer país y los papás, perdón, un primer país donde muere, yo en otro país y los papás en un tercer país, ¿no? Y cómo vivir esta ausencia, me decía la madre que ella, una cosa que tenía como un gran valor era que sabía que la vida de su hija había sido muy plena. Y lo había constatado en los mensajes que recibía de su hija, las fotos que su hija le mandaba, en las cartas y en su diario. Y habían tenido una conversación antes de que falleciera, algunos años antes, y esta chica le había dicho a su mamá que si ella algún día se moría, ella se iba a convertir en una mariposa. Entonces, esta mamá, cada vez que ve una mariposa, se conecta con su hija, ¿no? Ese vivir la ausencia del ser querido, pues dándole un símbolo que en este caso, pues fácil entre comillas, ¿cierto? Porque la misma hija se lo dio antes de fallecer. Y una última tarea que creo que todos hemos tenido experiencia de conocer fundaciones, asociaciones, donde se generan nuevas relaciones, nuevas obras que dan sentido o significado a la propia vida. En el Gemelli, por ejemplo, hay una asociación que se llama Genitin, que está creada por papás y médicos para los papás que pasan por terapia intensiva neonatal. Es tan dura la experiencia, es tan fuerte el estrés, la lucha entre la vida y la muerte que se da ahí, que estos papás de alguna manera y estos médicos vieron lo importante que era que las familias que llegaban ahí tuvieran un apoyo material, y entonces hay unas habitaciones que ofrecen donde ellos se alojan. O por ejemplo, Carlo y Chiara, su hijo de 14 años, metido en drogas, se tiró a un canal y se ahogó. Se han dedicado a dar charlas pensando que otros papás no vuelvan a sufrir lo que nosotros hemos sufrido por el efecto de la droga,
¿no? Charlas en los colegios en el tema de prevención de drogas. Y veía que en Chile tenemos esta Fundación José Ignacio para la prevención del suicidio, ¿no? Fue un descubrimiento, llevo muchos años fuera de Chile, no la conocía, pero bueno. Entonces, yo esto es lo que les quiero compartir. Les voy a poner ahora, si me dejan compartir la pantalla, una imagen. No, me tiene, Bernardita, si me dejas, por favor. Ahí ya te habilitamos, creo. Okay. Intenta de nuevo. Sí, parece que sí. Ok. Bueno, no alcanzan a ver la imagen completa, pero creo que las imágenes son muy potentes y nos pueden ayudar a conservar aprendizajes, ¿no? Esta cerámica que ven se llama kintsugi. Es una cerámica japonesa y, como ven, tiene unas grietas que fueron pegadas con una masa que contiene oro. Y de alguna manera creo que esta puede ser la experiencia de alguien que ha tenido una importante pérdida. Lo interesante es que los kintsugi son más valiosos rotos y reparados que los originales. Y este símbolo creo que es muy significativo porque cuando decimos aprender a vivir de otra manera, pues es una manera que puede ser más humana, más rica, más profunda, más valiosa. Aquí está puesto en una imagen, ¿no? Pero no deja de estar rota. Está rota, está reparada. Y el oro, que puede ser el sufrimiento, el conocimiento, el conocimiento personal, ¿no? El apoyo de otros, puede ser que sean esos hilos de oro que permiten, ¿cierto? Aquí parecen hilos, ¿cierto? Pero en el fondo son lo que pega, lo que hace que haya adherencia entre un pedazo roto y el otro, ¿no? Entonces, creo que me gusta la imagen. Y les quiero proponer, a ver si... les quiero proponer estas preguntas para el taller. Si un paciente me habla de la muerte de su hijo o de su hija, la pregunta primera es, para que en los grupos se las contesten, ¿cuál sería mi reacción primaria? O sea, ¿qué es lo que me viene así, que probablemente ya les vino durante la charla? ¿Cuál es mi reacción primaria? ¿Y qué emoción experimentaría instantáneamente? Y que lo compartan. No sé si está muy difícil. Que lo compartan después de el grupo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la reacción primaria? El señor ya me dijo, la señora me dijo, sí, se me murió mi hija hace 2 años, 6 meses, lo que quieran, ¿no? ¿Y qué emoción experimentarían instantáneamente? Muchas gracias, Ana María, por tu tiempo, por tu charla, que estuvo preciosa verdaderamente. También está ahí, está asistiendo el padre Simone, que es el que se va a quedar a cargo de su grupo Resurrección en el Hospital Sotero del Río, y le vamos a pedir a él que haga la oración de cierre. Padre Simone, tiene la palabra. Gracias, Bernardita. La oración la saco del vademecum del servidor del enfermo hecho por el padre Pietro Magliozzi. La oración se llama En la muerte de nuestro Hijo. Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Hijo nos impacta y nos pone ante grandes interrogantes. Sobre todo nos preguntamos, ¿cómo puede permitir esto el Padre Divino? No sabemos la respuesta porque es un enigma, o mejor dicho, es un misterio que solo Dios comprende. Un niño es un símbolo de inocencia y transparencia. No hay maldad en él, es puro reflejo de tu amor. Esta muerte nos hace pensar en una semilla llamada a germinar. Recién comenzada ya llega a su plenitud. Ahora vive junto a ti
y a tu Padre divino, en el cielo, el lugar de los bienaventurados. Se ha juntado con el coro de los santos y ángeles cantando de felicidad. En cambio, para nosotros su muerte significa dolor, pena y tristeza por la separación, pero nos consuela el que nuestro Hijo haya llegado al destino feliz y de claridad, pues tú lo has resucitado e introducido a la gloria eterna. Además, tenemos a nuestro Hijo como intercesor nuestro ante la misericordia de nuestro Dios. La muerte de nuestro Hijo nos hace pensar más que nunca que nuestro Dios no es un Dios de la muerte, sino un Dios de la vida. Un Dios que no desea la muerte de sus hijos, sino que vivan para siempre. Por eso la muerte es solo un tránsito, un paso de la vida mortal a la inmortalidad. Nuestro Hijo ya ha dado ahora este paso y ha iniciado ya su Pascua definitiva. Amén. 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 Preciosa la oración. Gracias, Padre Simone. Muchísimas gracias a todos y pues mucho corazón, mucha escucha y pues mucha bendición de parte del Señor por la misión que realizan entre sus hermanos tan necesitados del voluntariado, ¿no? Y harta necesidad que hay en estos tiempos, más todavía. Así es, así es. Bueno, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Cuídate mucho.